Ya, así muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo, la semana 14. Ya hemos llegado a nuestro punto final prácticamente de clases, si lo quieren ver así. Ya topamos dos temas hoy fundamentales. Hoy vemos un poco de qué es el tema de la oratoria como tal, que es una parte también de la programación neurolingüística que vamos a tratar ya la semana 15. Y simplemente ya hoy prepararles para el artículo, ya la entrega de su artículo científico ya final, que tienen que hacerlo exactamente hasta el día miércoles de la otra semana ya concluido prácticamente. Esa la semana 15 a la 16. En la 15 yo les reviso ya todas las fallas que tengan ahí sí uno por uno, se mandan las correcciones y la semana 16 ese es su examen y hemos terminado prácticamente el semestre. La semana 15 todos tenemos el tema de, se puede decir, de retroalimentación. Nosotros vamos a ver en esta semana más que todo programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque no hay un rebote con nosotros porque hemos venido trabajando en el artículo científico. El rebote del artículo científico usted lo va a tener ya de la semana 15 a la 16, ya revisando uno por uno. Les recuerdo, por favor, para algunos ha sido un poco complejo y también me disculpo con algunos de los compañeros. Recuerden, como les dije, desde el inicio, desde que trabajamos, los horarios que tenemos aquí dentro del trabajo, como ustedes también trabajan, me entenderán. Hay horarios que yo no los puedo atender, como son horarios de la mañana o en la tarde, y es por ello que les he dicho que en estos días yo les puedo atender después de las 10. También les he pedido de favor muy especial, no me envíen el artículo, profe, ¿qué tal está? ¿O qué hay que hacer? Sino las llamadas son como hemos venido trabajando con un montón de ustedes. Qué bueno, y les agradezco también a todos los que se han comunicado conmigo. Yo les he dicho que mejor vamos a tener una retroalimentación sincrónica, es decir, cogemos, nos comunicamos por teléfono, por Zoom, y vamos revisando y me va diciendo qué es lo que no, qué es lo que quiere realmente mejorar o qué es lo que no entiende. Sí, entonces con muchos de ustedes hemos trabajado de esa manera, con gran parte de ustedes, entonces lo hemos hecho de una manera correcta. Recuerden que igual todos estos días yo les estoy atendiendo de 10 a 10 y media. ¿Sí? Si usted me escribe primero al WhatsApp y me pone, profe, me puede atender, yo le digo. Con algunos nos hemos ido hasta un poco más tarde y yo les he dicho, por favor, dámeme exactamente en 10 minutos, dámeme en 20, dámeme en 5. ¿Sí? Pero no me envíe, y vuelvo y repito, me disculpo, pero como ustedes saben, también hay otras actividades que realizar, me disculpo, pero no me envíen el artículo, profe, revisen. No, sino más bien cosas puntuales y como usted ahí, como usted hacemos la retroalimentación y vamos sacando las dudas que ustedes tengan. Con la gran mayoría de las personas, creo que conmigo se han comunicado entre los dos cursos, se han comunicado siquiera un 50% de las personas, si no es más. Se han comunicado muchísimos y hemos logrado alcanzar y he visto la gran responsabilidad y les agradezco muchísimo. No miento cuando digo esto, cada clase, si es que tengo que decirlo, esta promoción va a ser exquisita, es fenomenal la promoción que venimos, porque veo muchísima responsabilidad por parte de algunos, muchísima, pero muchísima. Tienen ya prácticamente la mayoría ya terminado, ya están trabajando en las empresas, ya me han mandado las metodologías, está perfecto como lo están haciendo. Pese a que es primero, hay que entender que es un borrador, que de aquí tenemos que partir más allá todavía, que nos falta todavía mucho camino por recorrer. Lo han hecho muy bien. Al menos en el tema de citaciones, creo que la capacitación fue muy buena porque casi no hay errores en los temas de citación. Es fenomenal ya y me siento tan orgulloso de que ya en los artículos científicos ya no hay problemas. Igual las metodologías han delimitado bien el tema, están bien hechas las fórmulas, pero también hay algunos compañeros que todavía siguen inclusive en la inducción. Ahí sí no sé cómo van a trabajar en esta semana. Recuerden que el tiempo de las tareas, como les pedí, les sugerí, lo pone única y exclusivamente usted. Ya inclusive ya se ha trabajado con el tema de, de hacerlo grupal o hacerlo individual. Ya inclusive Erika ya creo que me envió, no sé Erika si ya me envió el tema de los grupos, sí, no, ya estaba ya. Pondrán las camaritas para verles porque a veces Sí, pienso que estoy profe, ¿me solito. escucha? Sí, ya le envié. Ya le envié el Perfecto. tema de los grupos. Ajá. Perfecto, entonces ahí también ya sabemos quiénes van a trabajar de manera individual y todo. La semana 16 su examen ya está hecho, su examen es simplemente las correcciones que va a tener de la 15 a la 16. Yo le voy a mandar
Ya, no obviamente tan específicas, imposible. Irle viendo hasta faltas de ortografía, eso ya imposible. Imagínense, no terminaría en una semana si me van a poner en temas de faltas de ortografía. Eso le dejo a cada uno de ustedes. Recuerden que la semana 16, ahí sí, yo reviso faltas de ortografía, normas ya pasado por el escáner, por todo lo demás, ya revisamos ya el artículo completo. Es decir, ya solo lo único que vamos a corregir ya son más que todo temas ya de carpintería, ver tal vez, qué sé yo, los cuadros si están bien hechos, las metodologías si están bien hechas, si la discusión, que es la base fundamental, bueno, la parte fundamental es la metodología. Si usted aplicó un buen método, ya la discusión se puede decir que ya es la parte chévere, la parte bonita, la parte de ya solamente de poner en palabras adecuadas y el análisis de resultados. Más que todo está en la metodología y con todos ustedes han tenido una retroalimentación, una doble retroalimentación. También sí quiero llamarle a la doctora Grisel Pérez, también agradecerle porque muchos de ustedes ya han pasado por el filtro y me han hecho mucho más fácil el trabajo. Ya hemos visto solo pocos detalles. Les agradezco mucho de las personas que están comprometidas realmente y están trabajando. Con todos los demás, recuerden, toda esta semana igual, seguimos trabajando desde las 10 de la noche hasta las 10:30. El domingo, por favor, es un día familiar, es el único día que por favor no les puedo atender porque también me enviaban el domingo, profe, revíseme. Como ustedes también tienen su vida particular, yo también la tengo, ¿sí? Y el día lunes, sí, igual, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche ya para dejar saldado eso. Y sin embargo, no se preocupe porque usted hasta el día miércoles ya tiene que subir su artículo terminado y ahí ya va a tener la retroalimentación ya dentro del mismo plan, la retroalimentación del insumo que usted tiene que ir mejorando, ¿sí? Hoy también tuve una pequeña reunión con el compañero de la revista dentro de la universidad y me dijo que sí, que vamos a valorar los mejores proyectos para incentivarles, obviamente, a que ya mandarlo esto por medio de solicitud, seguir el órgano regular, pedir autorización de la máxima autoridad de la escuela, que es la Magíster Tulcán, y si es que ya hay la aprobación, ustedes lo pueden publicar. Recuerden que ustedes pueden publicar hasta después de graduados, ¿sí? Entonces, los buenos proyectos ya vamos separándolos un poquito. Igual no va a haber, como yo les dije, eh, me hubiera encantado que lo defiendan el artículo científico, eso yo lo hice el anterior semestre y nos fue muy bien con la defensa. Ahora, como están muchos individuales, sería mentirles, no vamos a alcanzar. Y si les digo, graben su defensa, no hay la retroalimentación adecuada. Primero me tocaría ver video por video, que es un gran tiempo. Segundo, no va a haber la retroalimentación en situ. Entonces no tiene mucho sentido, pero lo que sí va a tener sentido es que sus proyectos los voy a también enviar a otro docente a que me dé también su punto de vista. Es decir, para que usted tenga un doble punto de vista y pueda hacer un buen proyecto ya para la semana 16, que es prácticamente su examen. ¿Sí? En la semana 16, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conversarles, dar una retroalimentación. Ahí sí, vamos a ver todo el entorno de artículos científicos, prepararles en temas de investigación y todo lo demás, y nos despediremos con cada uno de ustedes con el mejor de los aplausos. Les agradezco realmente y ha sido un gran equipo realmente como ustedes han trabajado, y también agradecerle a Erika que ha estado siempre al lado de ustedes y siempre se pasa comunicando conmigo, viendo mecanismos de mejora y tratar de buscar soluciones para no cargarles de trabajo. Hay cosas que es inevitable. Este semestre, como vuelvo y repito, no es sencillo, es complicado, tiene un millón de particularidades, tiene un millón de cosas que hacer, pero ya, estamos prácticamente a las puertas del horno. Ahorita ya lo único que podemos hacer es no rendirnos. ¿Sí? Ahora sí, no sé, Erika, si es que algo le han comentado en esta semana, cómo les va con las actividades. Bueno, no, les estaba poniendo al tanto a los compañeros sobre la reunión que tuvimos, sobre el tema de los glosarios, la tacita de café y las novedades que tienen que cargar en la plataforma en el caso de tenerlas. Ya ellos, nosotros lo vamos a optar la metodología que se había planteado en la reunión, que por grupos va a ir haciendo un grupo cada semana. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, profe. Esa metodología vamos a optar. Recuerden que eso ya los otros cursos ya lo han hecho en 10 minutos, en 20 minutos como máximo. No es un trabajo largo, es más que todo para cumplir con un proceso nada más. ¿Sí? No sé si es que alguien tal vez, hoy vamos a ver el tema de la discusión.
cómo plasmar ya los resultados en el tema de la discusión. Vamos a hablar de la extensión también del proyecto, más bien. No sé si algo que mencionar o vamos directamente ya al grano. Siéntanse libres de interrumpirme el momento que ustedes lo vean necesario. ¿Sí? ¿Estamos? Les sugiero que vayan tomando un poco de nota de lo que vamos a ir hablando, ¿sí? Para que tenga un mayor impacto en el resultado. Primero voy a Inge, hablar, dígame. buenas noches, Inge, perdón que le Dígame, con mucho interrumpa. gusto, interrúmpame nomás. Sobre el análisis en el artículo, ¿también tenemos que ponerle los gráficos estadísticos de las encuestas o solo el análisis? Perfecto, muy buena pregunta. Ahora les explico. Hablemos primero de la pregunta de Anita o Ana, como le guste que le dan. Primero la extensión. Alguien me decía, profe, ¿qué referencia me puede dar de extensión? La única extensión que hay es que su artículo científico sea de 8 a 12 hojas. ¿Sí? Es un resumen completo del proyecto que usted está trabajando con la doctora Pérez. Yo les voy a poner más o menos un esquema. ¿Cómo más o menos suelen ser? Suelen ser. No quiere decir que esto es sobre regla. Sí, esto depende obviamente de la magnitud de su proyecto. Pero por lo menos es más o menos entre 3 y 4 hojas la introducción, 3, 4 hojas la introducción, una hoja la metodología, ¿sí? Unas 3 hojas la discusión y una hoja la conclusión. Fin. ¿Sí? Esa es la extensión, más o menos para que ustedes tengan cuadrado un poquito el asunto. Ahora, ¿qué pasa con los cuadros? Usted me va a decir en 3 hojas, ¿cómo pongo tanto cuadro? Primero, vamos a hablar de las normas APA nuevamente. ¿Qué dicen las normas APA? Cuando usted tiene una figura, un gráfico, un cuadro estadístico que pase la hoja o que sobrepase el marco, digamos que usted horizontalmente no le entra en la hoja, si ha notado, ¿no? Y coge y le da la vuelta y tampoco ingresa en la hoja. ¿Qué es lo que tiene que poner ahí? Si es que no ingresa en la hoja, si la hoja es muy pequeña y usted no es el objetivo hacerle más pequeño, ojo con lo que les digo. A veces dicen, ¿para qué entra en la hoja hago el cuadro estadístico mucho más chiquito? No, usted tiene que respetar el mismo número de la fuente en los cuadros estadísticos. No cambia el cuadro estadístico los datos. ¿Sí? Simplemente, si no entra, usted pone una pequeña palabrita, qué sé yo, cuadro estadístico de la población según el INE, cierra paréntesis y pone anexo 1. ¿Sí? ¿Y dónde va a ir ese cuadro? Va a ir al final de su investigación, ya cuando termina la bibliografía o la fuente bibliográfica, como quiera usted llamarlo, al final le aparece ya el anexo como anexo 1 y me va a aparecer ahí ya su cuadro estadístico. Digamos que usted quiere utilizar el organigrama, porque usted me quiere hablar de canales de comunicación, de lo que sea. ¿Sí? Pone el organigrama y no le alcanza en la hoja porque es muy grande. ¿Qué es lo que pone? Anexo 2, organigrama. Y lo inserta ya al final de su investigación. Así también pasen los datos que ustedes recabaron dentro de su investigación. Ustedes dentro de su investigación, los que hicieron encuesta, ¿qué es lo que van a encontrarse? Primero la encuesta. La encuesta en un artículo científico jamás va a ir. Nunca va a ir en un artículo científico. ¿Y por qué les pido yo anexos? Porque los anexos me sirven simplemente para indagar cuál es la calidad de su proyecto, pero dentro de un artículo científico no va todo lo que le estoy diciendo, ¿sí? Pero para mi trabajo sí me sirve para ver cómo usted está realizando su trabajo, cómo está realizando su proyecto investigativo. Entonces usted la encuesta o la entrevista, las preguntas de la entrevista o las preguntas del focus group, usted no lo va a plasmar dentro del artículo científico, sino usted lo va a mandar como una anexo. Anexo 1, encuesta. Anexo, qué sé yo, 2, entrevista. Y al final me pone las preguntas, ¿sí? Igual va a pasar con las respuestas. Las respuestas usted las va a incluir dentro de la discusión, pero solamente como anexos. Por ejemplo, todos los cuadros de las 10 preguntas que usted hizo en la encuesta, pone simplemente resultados anexo 2 y todos los cuadros como anexos. Pero ¿qué va a ir entonces en la discusión? En la discusión va a ir lo más importante, lo fundamental, el resumen ya de las conclusiones que usted sacó de su investigación científica. ¿Sí? No sé si hasta aquí me hago entender, no sé si está claro. Profe, sí, una consulta. Cuando nos dice que hay que separar los anexos del artículo científico, al momento de hacer los archivos, porque supongo que vamos a pasarle con archivos en PDF la documentación,
¿Hacemos en archivos diferentes los anexos del artículo o ahí Claro, mismo? no hay ningún problema, Tatiana. Usted lo puede separar, lo puede hacer seguido en su mismo formato, primero en el tema del mismo Word. Tin, 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 todo. Pero digamos que usted utilizó otra herramienta, otro método, lo que sea. Por supuesto, usted me lo puede pasar en una carpeta compartida, no hay ningún inconveniente. Digamos que usted hizo por medio de un software las entrevistas. ¿Sí? Ya. Y usted me quiere pasar los resultados de los cuadros estadísticos en otro software. Digamos que usted va a utilizar Prezi, digamos que usted va a utilizar Visio o cualquier software que usted quiera. Lo mete dentro de una carpetita, todo en una carpetita, y para que pueda subirlo en un solo archivo, lo comprime y me lo envía. Ok, gracias. ¿Sí? No hay ningún problema en eso. ¿Sí? Lo único, el material del artículo científico que no pase más allá de las 8 hojas, de las 12 hojas. Tampoco es que les estoy reglando. ¿Sí? Si es que ya por haber circunstancias se le van 13 hojas, ya, pues. Sí, no hay ningún problema, no es que le voy a poner mala nota por eso. Sí, simplemente para que usted sepa que luego, cuando ya publiquen, van a tener un costo adicional por cada hoja y todo lo demás. Entonces, por ello, es el objetivo de saber sintetizar la información y lo más importante, usted no me va a poner el análisis de todas las preguntas, me va a poner el análisis de las preguntas más importantes y más relevantes en su investigación. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? Ahora sí. Vamos a hablar del tema de la discusión de lo que ustedes ya tienen que presentar, que es el final prácticamente. Primero, discusiones y conclusiones. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Primero, usted tiene que comparar todos los resultados que usted obtuvo, compararlos con las referencias bibliográficas. Es decir, ¿se acuerdan que en la primera parte, en la introducción, ustedes tomaron referencias bibliográficas? Ahora voy a comparar resultados. Digamos que usted en una tesis encontró que el 55% de personas dicen que la capacitación tiene que ver muchísimo con el desarrollo de personal. Perfecto. Y usted en su investigación en la empresa Juanito Pérez descubrió que el 80% dice que sí, que efectivamente que la capacitación tiene que ver con el desarrollo del personal. Entonces usted compara los dos datos. Pone, de acuerdo a la empresa tal, en el año tal, los datos estadísticos obtenidos de esta empresa fueron de tanto. En la presente investigación se llega también se ha encontrado que el porcentaje de crecimiento o el porcentaje que ingiere la capacitación en el desarrollo es de tanto. Es decir, va comparando los puntos con sus referencias bibliográficas, con las fuentes que usted encontró relevantes a su puesto, a su proyecto. Eso primera parte, hay que crear una discusión. La siguiente, o pueden ponerle también de primera o de segunda, no hay problema. La siguiente es hacer un análisis de los puntos más importantes de su investigación. Es decir, usted me va a poner de todas las preguntas que sacó, las que más tienen que ver con el problema, darle una solución al problema, no una solución, darle una respuesta al problema que usted encontró. ¿Sí? Una respuesta al proyecto que usted encontró. ¿Cuál es la respuesta al proyecto? Digamos que usted, qué sé yo, usted puso un plan de marketing virtual. ¿Cuál es el problema? Que no hay tantas ventas como usted querría, ¿no es cierto? Eso es el problema, no hay un crecimiento en ventas. Entonces, ahora sí, usted va a poner las preguntas que tengan más concordancia, las partes de la entrevista que tengan más concordancia, obviamente para descubrir lo que usted quiso. Sí, usted descubrió, por ejemplo, por las encuestas, usted descubrió que sí, que efectivamente la gente prefiere ahora comprar online por el tema de la pandemia y todo lo de tanto, ¿de qué porcentaje a qué porcentaje? ¿A quién se evaluó? ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo poner un pequeño gráfico y abajo, como ya verificamos en norma APA, el análisis. ¿Sí? Usted genera un análisis del cuadro y el análisis. Usted también puede valerse de otro tipo de mecanismos. Usted puede poner cuadros consolidados que le permitan unir algunas preguntas en un solo cuadro. Y usted en algunas preguntas en un solo cuadro, abajo pone sus conclusiones. Es decir, lo que usted sacó numérico, ahora nos va a escribir o nos va a hacer un análisis de acuerdo al problema que usted tiene. Vuelvo y repito, primero puede hacer un cruce de ideas entre las fuentes, en las referencias que usted consultó, versus los resultados que usted obtuvo. El siguiente paso, o lo puede poner en viceversa, como usted quiera. El siguiente paso, todos los puntos más importantes que usted sacó de la investigación, no solucionando, vuelvo y repito, todos los datos importantes que usted sacó de la investigación, que le permiten investigar si es que el problema era o no era real. ¿Sí? Segundo punto.
Y el tercer punto que usted va a plantearlo es una propuesta. ¿Qué es la propuesta? Y aquí se acaba su proyecto. Su proyecto se acaba solamente hasta la propuesta. Simplemente a manera de análisis, usted nos va a decir qué es lo que usted nos propone para mejorar ese problema. Por ejemplo, usted quiso desarrollar un plan de marketing virtual, marketing digital. ¿Sí? Entonces, a la final, usted va a poner en algún párrafo, usted va a poner, la presente investigación encontró que sí, que efectivamente se requiere implementar un plan de marketing, el cual se debería hacer de la siguiente manera y pone un pequeño cuadro estratégico. ¿Qué es un cuadro estratégico? Objetivos, las acciones que se piensan hacer y en qué fecha se piensan hacer y cuáles van a ser los responsables. Por ejemplo, esto no va en todos los artículos científicos. Yo les sugiero que lo hagan y les pido que lo hagan en su proyecto. ¿Por qué? Porque quisiera que lleguen hasta la propuesta. ¿Sí? Porque si es que en algún momento ustedes tienen la oportunidad y ustedes quieren realmente sacar esto ya al mercado, publicar en una revista, necesitamos verificar la propuesta, ponerla en marcha y que haga un gran o un buen artículo científico para que ya tenga un mayor estatus usted como investigador. ¿Sí? Repito 3 cosas. Primero, comparación de resultados con las fuentes bibliográficas, con las referencias bibliográficas. 2, los puntos más importantes que usted obtuvo de su investigación referente al problema. Y 3, la propuesta que usted pone para solucionar ese problema. No sé si estamos claros hasta ahí. Pregunten, por favor, sin miedo. Una pregunta. Con mucho gusto. Con respecto al tercer ítem que dijo de la propuesta, bueno, en mi caso, como es de estrategia de marketing para impulsar las ventas, tenía pensado realizar lo que es una línea de acción, es decir, la estrategia del marketing y la línea de acción. Perfecto. Eso tiene relación con el cuadro de estratégico que usted me dice. ¿Sería eso suficiente o aparte hago el cuadro estratégico? No, ya no es necesario porque usted va a hacer una línea de acción. Muy bien, por ejemplo, digamos que alguien quiere hacer un proceso. ¿Cuál es su plan de mejora? ¿Cuál es su propuesta? Presentarme el flujograma de la nueva propuesta. ¿Sí? No es necesariamente lo que yo le estoy diciendo, un plan estratégico. Depende de la naturaleza del proyecto. Si usted me va a hacer un plan de acción, espectacular. ¿Sí? Si es que alguno está manejando procesos y me pone ahí un flujograma como propuesta, me parece espectacular. Entonces, realmente, ¿qué es lo que usted propone de acuerdo a la naturaleza de su proyecto? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, profe. Gracias. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, ¿la propuesta va dentro de la discusión o aparte? Dentro de la discusión. Dentro de la discusión va a ir los 3 puntos. Recuerden, pueden hacer 3 párrafos, 3 hojas, como ustedes quieran, lo separan solamente por el punto aparte y lo hacen, como tal cual el ejemplo que le envié a Erika y todos ustedes lo tienen. Hoy les voy a indicar también en la página web, en la página de la universidad, donde ustedes van a tener mayores ejemplos también para que puedan redactar, ¿sí? Para que ya se vayan acoplando también a la revista de publicación. ¿Estamos? No sé si es que hay preguntas hasta aquí. ¿Ya? Ahora sí, el último punto, el punto final, las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones no es más que un resumen de 2, 3 líneas de la discusión que usted acabó de sacar. ¿Yo qué suelo hacer? Esto les dejo a ustedes muy abierto. ¿Yo qué suelo hacer en las conclusiones? Yo pongo 2 conclusiones de mi investigación o una de mi investigación. Pongo una conclusión, la más importante que encontré de mi fuente referencial versus lo que yo encontré para ver si es que en realidad estamos de acuerdo o estamos en contra, es decir, genero un debate y una final de la propuesta en marcha. Eso es lo que yo hago en conclusión, es decir, un pequeño resumen de 2 líneas del punto más importante que yo encontré en la discusión. Y fin de la historia. Se ha acabado el dolor de cabeza, finalmente bibliografía y chao proyecto. ¿Sí? No sé si está clara la idea. ¿No? Sí. Ya. Voy a abrir la página web de la universidad para que todos ustedes me lo puedan seguir ahí también, para indicarles dónde ustedes pueden sacar más proyectos para que tengan una mejor comparación. Voy a compartir la pantalla, por favor, si me permiten. ¿Se ve ahí la página de la universidad? ¿Sí? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Dentro de la página de la universidad, ustedes tienen diferentes opciones. Van a irse a vida universitaria
Dentro de vida universitaria ustedes encuentran investigación científica. Le dan clic. ¿Sí? En investigación científica usted puede encontrar todo lo que quiere saber. Reglamentos, las líneas de investigación, los proyectos que puede hacer, todo lo que usted quiera y mucho más. Los grupos científicos de la universidad. Aquí encuentra, por ejemplo, ya cuando ustedes vayan a publicar, ustedes pueden ser parte de cualquiera de los grupos científicos que tiene la universidad. Son los grupos que manejamos los profesores que estamos alineados al tema de investigación. ¿Sí? Aquí están, por ejemplo, qué sé yo, algunos profesores. Entonces, usted de acuerdo a su línea también puede trabajar con el grupo que usted lo vea necesario, con el que usted considere adecuado. ¿Sí? Entonces, si es que estamos hasta ahí. ¿Sí se ve? ¿O no se ve? Sí se ve, profe. Ah, ya. Por ejemplo, aquí está el grupo de investigación también con las personas que yo trabajo. Como yo les decía, ¿cómo es una investigación? Por ejemplo, cada uno de nosotros, de mi grupo de trabajo, es especialista en un área. Entonces, ahí tenemos mayor temas de discusión. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ustedes van a la revista científica, donde dice revista científica, le dan clic. Y en la revista científica ustedes tienen las 3 revistas que actualmente tiene la Universidad de Israel. ¿Sí? Una de las pocas universidades que tiene 3 revistas ya apalancadas como investigación. Ustedes van a ir a la revista Eruditos, que es donde posiblemente podemos publicar los proyectos que ustedes tienen, que se basan netamente en temas administrativos, porque cada uno tiene un ámbito diferente. ¿Sí? Entonces, esta es más la que más se basa en proyectos administrativos. Entonces, ponen ver la revista, y aquí, en ver la revista, usted puede ver los artículos científicos que se han publicado. Usted le pone en tabla de contenidos. ¿Sí? Y aquí tiene los artículos científicos que se han publicado hasta el momento. ¿Sí? Entonces usted abre cualquiera. Por ejemplo, vamos a abrir este de Fernando Pérez. Entonces ahí tiene, para bajarse en PDF, y tiene el pequeño abstract. Ahora me entienden por qué es necesario hacer el abstract. ¿Sí? El abstract es lo primero que aparece. Le aparece el tema y el resumen ejecutivo. Con esto yo puedo ver si es que me causa interés y se parece a mi proyecto, le abro en PDF, ¿sí? Y lo descargo. Aquí dice descargar archivo en PDF. Y usted ya tiene el artículo científico para que pueda irlo realizando igual al suyo, para que vaya viendo cómo ellos lo realizan. Ahí vamos, ¿no? La introducción, si lo ven todo a manera seguido, no hay subtítulos. ¿Dónde utiliza subtítulos? Ya en el marco teórico, ¿sí? La metodología, miren la metodología. 2 párrafos, los resultados, rápidamente lo que necesita sacarlo, muy conciso, ¿sí? Las conclusiones y las referencias. Fin. Y ya está publicado. ¿Sí se dan cuenta? Ahí tiene para divertirse algunos artículos científicos para que usted los pueda ir revisando sin ningún problema y los vaya adaptando de acuerdo también a su proyecto. Esto le sirve más que todo para los temas de forma, porque los de fondo usted ya los ha trabajado. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todo claro? Falta un punto. ¿Cuál es el punto que nos falta dentro del artículo científico? Algo nos falta que aún no vemos. ¿Nadie? Nos falta el abstract, o como se dice, el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, ¿cuándo lo van a hacer ustedes? Ustedes lo van a hacer con las correcciones que veamos en la semana 15, es decir, la semana que viene, ustedes ya me presentan el proyecto, ahí yo le mando las correcciones, usted corrige y recién ahí usted va a hacer ya el resumen ejecutivo, que no son más allá de unas 8 líneas, que ahí sí es el resumen completo de toda su investigación. Recuerden que ya practicamos que era una síntesis. Una síntesis tiene que tener una entrada, un medio y un fin. ¿Cuál es la entrada? Hablar un poco de la introducción, qué métodos usted utilizó para recabar los datos y finalmente un poco de las conclusiones, pero no se puede decir, no adelantarnos a los resultados. No le vamos a dar los resultados. Vamos a generar un pequeño impacto. ¿Para qué?
para que las personas abran y se enteren. No le voy a dar todo ahí porque si no solamente va a haber el resumen y nada más. El objetivo es de invitarle a que abran todo mi artículo científico y las personas lean. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Recuerdan cómo se hacía una síntesis? Tomaba las ideas principales y secundarias, dejo solo las principales y uno simplemente ya con estructura de punto y coma, con conectores y demás. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo claro sobre el artículo científico? Hablen ahora. Perfecto, Tatiana. ¿Todo claro? ¿Sí? Erika. Erika ya se ha ido a merendar, pero bueno. Ahora sí. Profe, es que no funciona el micrófono bien. ¿Alguien me decía algo? Sí, profe, y una pregunta. ¿Cómo? En lo que es igual el abstract, ¿van lo que es palabras claves o no? Ok. Ok. Yo no les voy a pedir en esta vez que pongan palabras claves, pero les explico qué son las palabras claves. Si es que quiere, lo puede poner, no tengo ningún inconveniente. Y es más, si es que lo publica, ya va a poner las palabras claves. ¿Qué es las palabras claves? Son palabras concisas o técnicas que usted va a aplicar dentro de su artículo científico para que la gente pueda investigar. Es como un pequeño glosario que va debajo del artículo. Por ejemplo, qué sé yo, lead, dentro de lo que se maneja en marketing digital. Usted pone lead y pone mecanismo para recabar datos estadísticos de una publicación en Facebook. Es una pequeña línea y eso es los puntos, o se puede decir las palabras clave. Yo no les voy a pedir palabras claves, ¿por qué? Porque yo ya les pedí que le estructuren muy bien esto en el marco teórico. En el marco teórico usted ya tiene las palabras claves y ya como teoría y eso más ya tiene citadas. Entonces supongo que ahí ya están las palabras que más nos interesan, ¿sí? Entonces, no les pido, pero si ustedes lo quieren poner 4 o 5 palabras clave de su investigación, puede hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Estamos? Ya, ok, profe, gracias. ¿Alguien más, alguna otra duda? Para ya pasar a nuestra clase del día de hoy. Bueno. Ahora sí, déjenme abrir la semana 2, la semana 14. Voy a tomarles lista. ¿Qué pasó con el sí? Dame un segundito, por favor. Semana 14. Semana 14, ¿dónde estamos? Ya. Por favor, me van diciendo si alguien está sin micrófono y no puede contestar a la lista. Verónica Aguirre. Presente, profe. Gracias. Cristina. Paola. Presente, profe. Gracias. Paul Santiago. Presente, profe. Gracias. Edwin Fernando. Presente. Gracias. Paola. Alexandra. Presente, profe. Gracias. Cindy Gabriela. Cindy. Hola, presente. Gracias. Santiago Daniel. Buenas noches. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Jessica Raquel. Jessica no está. Mayra Ceballos. Presente, Inge. Gracias. Evelyn Elizabeth. Presente, Inge. Gracias. Yolanda Elizabeth. Yolanda, Yolanda, ¿sí está? Ya. Sí, presente, buenas noches. Buenas noches. Bernadette Carolina. Presente, profe. Buenas noches. No me quedé, ya. Tatiana, sí estaba. Presente. Kelly. ¿No está Kelly Estrella? Presente. ¿Sí está? Ya.
Vida Gaibor. Presente, profe. Gracias. Oscar Ricardo. Oscar. Oscar no está. Shirley. Presente, profe. Gracias. Mauricio Germán. Mauricio no está. Profe, disculpe, se saltó mi nombre. A ver, ¿quién me salté? ¿Cuál es su nombre? Buenotuña, Jorge. Le he puesto falta. Ya está. Ya, Mauricio Germán. No está. Leslie. Presente. Buenas noches. Freddy Paul. Presente, Inge. Buenas noches. Carla Tatiana. Carla Tatiana Molina no está. Catherine Morales. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Franklin Alberto. Presente, profe. Buenas noches. Jessica Andrea. Buenas noches, profe, presente. Muy buenas noches. Darwin Iván. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ángela Fernanda. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Joana. Buenas noches, profe, presente. Muy buenas noches. Luis Enrique. Presente, profe. Buenas noches. Abigail Terán. Buenas noches, profe, presente. Muy buenas noches. Jorge Rolando. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ana Margot. Presente, profe. Buenas noches. Clever Fabricio. Buenas noches, presente, Buenas profe. noches. Ricardo Raúl. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Erika Cristina. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Edwin Javier. Presente. Presente, profe. Buenas noches. Y Lírica Verde Soto. Presente, profe. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Perfecto. Ahora sí, déjenme encontrar la clase del día de hoy. Técnicas de oratoria. Estamos bien. Ya. Voy a compartirles la pantalla, por favor. ¿Pueden decir si ahí se ve? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver un complemento de la clase anterior que hablábamos un poco de la comunicación verbal y no verbal, más que todo vinculado a lo no verbal, que era el 60% de nuestra comunicación. Lo vamos a ajustar ahora ya con el tema de expresión corporal y desenvolvimiento escénico. ¿Sí? Les había enviado o les había dicho que es bueno ver un pequeño discurso que hay de Charles Chaplin, que habla un poco de la expresión corporal en su mejor discurso considerado del cine hasta la historia, el cual también les he puesto dentro de su plataforma. ¿Me pueden decir si ahorita se ve la plataforma o sigue en la presentación? Está la plataforma. Ya. Quiero que en este momento, por favor, si es que no lo han visto, lo vamos a ver en este momento. Quiero que por favor den clic donde dice apoyo, el mejor discurso del cine. Dura 5 minutos para poder partir desde ahí y entender un poco cómo se debe dar un discurso y cómo se debe un poco actuar, más que todo basado en Chaplin, quien él mencionaba que el arte realmente de la comunicación está en los gestos corporales y más que todo faciales. Era una persona que no necesitaba decir nada para expresar mediante una mirada, mediante un gesto facial lo que él quería interpretar y lo que él más que todo sentía o pensaba. ¿Sí? Démosle clic ahí, si son tan amables. Les voy a compartir de todas maneras. De todas maneras, les voy a compartir también en el chat para los que no puedan abrir. Eso. Ya. Ahí les dejo también el link en el chat. 5 minutos para poderlo ver. Exactamente en 7 minutos hacemos el debate de esto. No sé si es que
Si es que todos pudieron ingresar, ¿me pueden decir? Sí, profe, ya estoy viendo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. 5 minutos para verlo, por favor. ¿Estamos? Por favor, me avisan si ya van terminando.
seguridad. Con la promesa. Sigan nomás. Acaben, acaben. ¿Listos? Sí. ¿Ya acabaron de ver todos? Pueden poner ahí eso, perfecto, el dedito de ya estamos. Perfecto, eso, muy bien. Cuéntenos, ¿quién nos quiere comentar un poquito qué se puede resaltar de este pequeño video? Más allá del contenido, el contenido es maravilloso. Les recomiendo que lo vean esto en la versión original que está obviamente en inglés. Es maravilloso el contenido. Pero más allá del tema de cómo expresa realmente el sentido de lo que quiere llegar, ¿quién me puede hablar un poquito sobre la experiencia de Charles Chaplin, que muchos pensaban que no hacía películas habladas? ¿Quién puede comentarnos un poquito? Nadie, no creo. Erika, nos decía. Un poco el vencimiento de la timidez, Profe. Y el momento que ya empezó Profe, con exacto. Jorge, a ver, sigue Erika, no hay problema. Sabe que no le entiendo, Erika. Amiga, se escucha entrecortado. No Está sé. entrecortado, Erika. Decía que un poco... No, Erika, sigue entrecortado lamentablemente. ¿Yo, profe, puedo hablar? Claro, con mucho gusto. Por favor, de ahí vamos a seguir dialogando con todos. Perfecto, vamos, Santiago. Yo, ok. Bueno, Espérenme un ratito que Erika está tratando de comunicarse. Ya, ahí sí, Santiago, hasta que Erika. Bueno, en sí, y como una apreciación personal, el tema de la expresión corporal y el desenvolvimiento escénico. Muchas de las veces nosotros tornamos hacia los escenarios como que si fuese algo malo. O nosotros vemos como que alguien nos va a objetar por el hablar algo o decir algo que esté bien o esté mal. Entonces, el cómo podemos expresar y el que se mira en este corto video es que él se apasiona en el momento de tornar el hablar con la gente. Entonces, en el momento que él empieza a hablar de la liberación, de los soldados, etcétera. Entonces, él va hablando poco a poco y su forma de expresarse o de hablar
o el ceñir su rostro, el de expresar ira cuando tiene que expresar ira, cuando tiene que expresar tal vez sentimiento, cariño, pena, angustia, hacerla. De esta manera, nosotros podemos expresar claramente lo que nosotros queremos decir, sin que alguien tal vez lo tome de una manera, qué sé yo, diferente a la que yo quiero comunicar, sino más bien hago llegar mi mensaje con todos los argumentos, con mi fuerza de voz y con mi expresión facial. Las expresiones corporales, creo yo que usted mismo nos dijo que tenía un buen porcentaje y un buen peso en nuestra comunicación, que inclusive nosotros solamente con el hablar o el acentuar algo, decir algo duro y qué sé yo, y mover o tener un gesto, mover tener otra expresión facial, muchas de las veces dice algo o reacciona o da un mensaje totalmente diferente, considerando y teniendo que tenemos auditivos, visuales, kinestésicos, mixtos, etcétera. Entonces, bajo este contexto, nosotros podemos llegar a obtener la atención del público y eso es lo que se trajo. Un público totalmente duro, de sentimientos fuertes, como la parte militar, donde todos escuchan, lo aclaman y él se idolatra en un momento, o sea, no por él, sino por sus acciones y cómo lo expresa. Perfecto. Muy bien, Santiago, esa forma de análisis. Déjeme ponerle actuación. ¿Quién más nos quiere compartir? Santiago. Santiago, ya 3 puntos de actuación. Muy bien, Santiago. ¿Alguien más que nos quiera compartir, por favor, qué más podemos enfocar en esta pequeña reacción? Hay cosas interesantes que dice Santiago y que comparto muchísimo, que es el tema por favor, Luis, siga nomás, díganos. Sí, profe. Profe, lo que yo pude apreciar es, primero, el actor entra con, o sea, sin tener confianza en él mismo, por la cara que pone. Eso es lo que a mí me transmitió. Era como decir, ahora qué digo, pensando, y después empieza como muy suavemente, como muy decepcionado, pero luego se va desenvolviendo más y llega hasta el punto en que empieza a expresar algo más fuerte. Lo que yo no le entendía ahí, o sea, no, lo que me parecía que faltó era algo de gestos en los brazos, hablar con las manos. Eso le faltó un poco. Perfecto. Profe. ¿Quién más nos daba otra apreciación? Eso es lo que yo pude apreciar. Perfecto. Muy bien, Luis. ¿Cuál es su apellido, Luis? Puyo Paxi. Perfecto. Un último o última. Sí, profe, ya. Por favor, Jorge. Bueno, básicamente, o sea, ya Luis y Santiago hablaron básicamente todo referente a lo que se nota en el video. O sea, lo que entra timorato, no tiene una idea de qué es lo que va a decir frente del público, pero va agarrando fuerza poco a poco hasta que agarra confianza y puede expresarse directamente y con más énfasis a lo que quiere referirse al público. Decía Santiago, o sea, la expresión de su rostro cuando comienza a mostrar un poco de ira al rato de expresarse, todo eso. Entonces, básicamente las personas reaccionamos así cuando, o sea, yo me pongo a veces en mi punto, cuando uno tiene que exponer, a veces le ganan los nervios, pero cuando ya comienza a exponer, a dialogar, ya se va soltando uno poco a poco, entonces va cogiendo ya esa confianza para poder expresar lo que tiene planteado decir. Perfecto. Muy bien. Excelente, Jorge. También ya le puse su punto. Muy bien, gracias por las participaciones. Vamos abriendo un poquito y discutiendo sobre el tema de Chaplin, un gran orador, considerado hasta el sol de hoy, considerado el mejor discurso del cine por muchos de los críticos, pero no tanto el mensaje es estupendo, sumamente agradable, pero más allá del mensaje es la forma como canaliza las ideas y cómo las dice. Charles Chaplin es una de las personas que más ha hablado de la comunicación corporal, pero la comunicación corporal facial. ¿Qué pasaría si este documental, si este pequeño discurso lo poníamos en inglés sin subtítulos? Y no todos entendemos inglés. Estamos o nos hubiéramos dado cuenta el tema de cómo articula los gestos y hubiéramos visto en pequeñas cosas, sin entender lo que dice, en pequeñas cosas, hubiéramos distinguido que tenía tristeza,
En otras partes hubiéramos dado cuenta que tenía como también incapacidad de lograr algo y al final vamos viendo ya un tema como de ira. Todo esto nos iba transmitiendo él mientras iba hablando. Es decir, unía las palabras, la parte lingüística la unía obviamente con su lenguaje corporal y más que todo facial. Esa es una parte fundamental. Me uno a Santiago en lo que comentaba sobre el discurso de Chaplin. Tiene mucho, pero una forma exquisita de entender el lenguaje, una forma muy adecuada de transmitir, de transmitir la idea, pero ¿por qué? Tratando de convencer. Hay algo dentro de la programación neurolingüística que dice, si es que yo quiero convencer al resto, tengo que convencerme a mí mismo. Si es que yo no me convenzco, si yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, es muy difícil que las otras personas me crean. Y esto les pasa a muchos políticos, ¿no? Que muchas veces ellos mismos no se creen el discurso, ellos mismos no entienden el discurso. ¿Y qué es lo que pasa? Salen ante un auditorio y fracasan en el intento, ¿sí? Como decía este señor que es el del lobo de Wall Street, decía, para decir inclusive una mentira, tú tienes que creerte la mentira. ¿Para qué? Para que el público obviamente crea en ti. Le compartíamos la anterior clase y les ponía uno de los mejores ejemplos son los que trabajan bajo temas piramidales, que trabajan en estas empresas que los vemos todos los días en internet y demás, por ejemplo, que venden productos y programas que son en base piramidal, de empresas que no vemos, ni siquiera hay en el país. Por ejemplo, Fusion, Herbalife, y un montón de cosas que no vemos la empresa como tal, montada tal, como tal empresa no se la ve mucho. Si no vemos un grupo de personas, de jóvenes emprendedores que están sacando adelante y que van vendiendo su producto. Pero ¿qué es lo que les hacen en estos cursos o qué es lo que les hacen a las personas que son parte de que integran de su comunidad? Lo primero es programación neurolingüística, es decir, convencerles a ellos de que son empresarios, de que son pequeños líderes, de que su objetivo es buscar más gente. No les dicen usted va a trabajar para una multinacional, ni siquiera nada. Les dicen expresamente que van a ser empresarios, que van a crear su propio canal de distribución y que solamente van a utilizar la marca. En otras palabras, van a trabajar para otra empresa, pero van desde otro lado enfocando esto. Y después, obviamente, les hablan de las maravillas del producto que venden o del servicio. Les convencen a tal punto que ellos mismos son los clientes. Es decir, para ser parte de estos programas, yo tengo que primero partir siendo el cliente. Tengo que partir de al lado, por eso es piramidal. Yo consumo el producto e invito a la gente de abajo. Si es que yo consumo el producto y yo sé si es que es bueno o malo, obviamente a mí me transforman a que el producto parezca bueno, o sea, adecuado, lo demás, para que sea más fácil transmitir a las 2, a las 3, a las 4 personas que van debajo mío. ¿Sí? Es espectacular cómo manejan aquí la programación neurolingüística porque me hacen primero confianza en mí, ¿sí? Tener confianza en mí, darme ese don de liderazgo, de empresario, inclusive, ¿qué les dice? El tema de la vestimenta, ¿dónde hacen negocios? Estas personas no es que hacen negocios así en la calle, ni mucho menos. Van a lugares que son de encuentro de negocios. Yo he visto muchas veces por mi casa, hay un Juan Valdés. Juan Valdés tiene la facilidad de que usted se siente y no le cobran ni siquiera por el café. Y allá llegan y yo siempre suelo ir a tomar un fin de semana un café o algo con mi laptop, a trabajar o algo ahí. Y es chistoso porque yo siempre veo este grupo de chicos y siempre me da ganas de acercarme a ver cómo nomás trabajan, ¿no? Y es increíble porque los chicos llevan a sus grupos a los grupos que van a convencer, que van a vender su producto, pero no les dicen compren el producto, sino van con otro tipo de argumento. ¿Quieres ser empresario como yo? ¿Quieres tener una vida como yo? Y comienzan a indicarles todo de una bola de ejemplos, de un montón de circunstancias que van empoderando a la persona en primero darle seguridad. Le dan una seguridad, como vuelvo y repito, desde la vestimenta, ¿sí? Desde la forma de hablar, de la forma de expresarte. Siéntete como un líder, siéntete como una persona exitosa y obviamente vas a proyectar que eres una persona exitosa. Es claro esto, la gente es muy visual y siente mucho el tema. Si tú no tienes seguridad de ti mismo, es por ello que la gente tampoco va a tener seguridad de lo que tú dices. Entonces, ellos lo primero que les hacen es sentirse seguros, ser unas personas emprendedoras, empresarios, ellos caminan, te hablan, estructuran, todo como empresarios. Ellos no te dicen que trabajan para una marca, te dicen que son empresarios. Y luego te convencen del producto. Pero ¿cómo te hacen creer el producto? Porque ellos ya probaron. Y ellos están satisfechos con los resultados del producto y así es como logran transmitir.
esto se proyecta absolutamente en todo en la vida. Cuando yo voy a defender algo, cuando voy a hablar de algún tema, lo primero que tengo que saber, que estar es completamente seguro de mí, del material que voy a transportar a la gente y obviamente entender lo que, y aquí comparto lo que dijo Luis y Jorge, entender que un tema o perder el miedo escénico, como lo decimos normalmente, es como el miedo a la piscina. Si yo no me lanzo, si no me pego un clavado a la piscina, yo simplemente voy a tener el miedo de ir a la parte más profunda. Es igual el tema de un discurso. Si es que yo tengo miedo de hablar en público, ¿qué es lo que debo hacer? Hablar más. ¿Sí? Si yo tengo miedo de enfrentar a las personas que tengo que hacer, interactuar más con personas. ¿Sí? Tratar de en cualquier momento de salir adelante y comenzar a hablar y tratar de crear discusiones y tratar de dar mi punto de vista, y algo que fue Luis o Jorge que lo mencionó, no hay que tener miedo al error, no hay que tener miedo, obviamente hay que atar mucho nuestra lengua, a nuestro cerebro, como yo les decía, es preferible quedarse callado a no decir, a decir una barbaridad, pero hay que tener en cuenta que cuando yo tengo algo que decirlo y tengo los suficientes argumentos, tome la palabra. No tenga miedo de desarrollarse en público. El peor error que cometemos las personas muchas veces es quedarnos callados. ¿Por qué? Porque perdemos ese don de la comunicación, ese don de poder interactuar. ¿Cómo se comienza a fomentar el tema? Si ustedes les preguntan a cualquier docente, y me incluyo en eso, ningún docente es que el primer día ya podía hablar en público frente a estudiantes. ¿Cuántas veces un docente ha tenido o se ha enfrentado con problemas gravísimos, gravísimos, tal vez falta de respeto, qué sé yo, un tema que ofende, un debate muy caldeado, que muchas veces toca ser un mediador y hay que saber canalizar las ideas. ¿Cuántas veces un docente no se ha equivocado con lo que dice? Me incluyo. Un sinnúmero de veces uno se equivoca en su discurso y qué es lo que tiene que hacer. Y aquí viene la madurez y la humildad de conocimiento. Afrontar lo que nos equivocamos y rectificar. ¿Cuál es el problema de rectificar? Yo tengo más bien miedo de las personas que no rectifican los errores, de las personas que se equivocan y rectifican. Yo recuerdo que aquí tuvimos un mandatario que era Lucio Gutiérrez, la rectificadora Gutiérrez, como fue apodado, porque algunas veces vi un discurso, obviamente es un presidente, es otro contorno, se puede decir, es un presidente de la República que algunas veces vi un discurso y salía el otro día y decía, bueno, me equivoqué. Y la gente obviamente lo tomó a mofa, perdió la credibilidad, rectificadora Gutiérrez, un montón de apodos que se lo puso. Pero yo decía, no es que soy, por si acaso, por ningún punto de vista, ni cerca ni lejos de ese señor como presidente, pero lo que sí puedo compartir es que hasta cierto punto yo decía, la gente debería quejarse cuando alguien se equivoca y no dice nada, como son muchos de los presidentes que hemos tenido que se equivocan, que entienden el error y lo justifican. Hasta cierto punto yo decía, este señor hasta cierto punto tiene la valentía de pararse y decir, vean, me equivoqué, pero las cosas son así, ¿sí? Eso es parte de la humildad, del conocimiento, la humildad de seres humanos, y hay que entender que en cada momento nos vamos a equivocar. El gran problema del discurso, el gran problema de la expresión corporal y el desenvolvimiento escénico está en el miedo al error. Todos tenemos miedo al error, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a que se rían con nosotros, tenemos miedo a que la gente tome esto de manera negativa. Yo recuerdo cuando era muy joven, en uno de mis primeros discursos que di, ni siquiera discurso, pero el primero grupo gigantesco que yo tuve, se juntaron 200 personas y yo hablaba de pequeños emprendimientos. Yo era joven en ese tiempo, creo que tenía unos 20 años, si no estoy mal, 20, 22 años, yo estaba recién ya en el último nivel también de la universidad, 22 años me parece que era, y ya tuve la oportunidad de trabajar capacitando. Yo trabajo capacitando desde antes inclusive, pero primera vez a grupos tan grandes. Entonces, llegamos a un auditorio y no nos dijeron que íbamos a hablar en público los que íbamos a ser capacitadores de pequeños emprendimientos, sino simplemente nos dispararon y nos botaron ahí y ahí nos comentaron, a ver, ¿quién va a hablar ahorita? Y todos fríos, nadie había presentado tenía una presentación, yo no tenía ni idea primero de lo que tenía que hacer, mucho menos. Me puse en un escenario, la gente primero obviamente me veía un jovencito y todo lo demás, y primero era como que todo es visual, ¿no? Como que no había el respeto porque eran personas ya empresarias, emprendedores, que estaban en esta línea, ¿no? Yo capacitaba en ese tiempo al Banco Solidario sobre cómo generar buenos emprendimientos. Y obviamente, ¿cuáles eran los clientes del Banco Solidario? Las personas que trabajan en mercados, en tiendas, en restaurantes, en zapaterías. Ese pequeño emprendedor
Le enseñábamos cómo manejar correctamente sus finanzas. Yo me subí al escenario y les dije, yo les voy a hablar de este tema, de este tema, de este tema, sería gustoso, cualquier duda que tengan, y alguien alzó la mano. Y me dijo, ¿cuál es su nombre, joven? Sebastián. Dígame, usted me va a hablar de empresas, ¿cuántas empresas tiene? Fue directamente, fue un golpe increíble, que yo no sabía cómo contestar una pregunta que fue no al discurso, sino a agredir simplemente, a perder totalmente la credibilidad bajo el capacitador. Entonces, obviamente, primero me tocó controlar mis nervios, ¿sí? No disparar cualquier tontería, sino más bien entender bien la pregunta y entender qué es lo que buscaba la gente. La gente no querían que les hables de empresas, querían netamente que les hables cómo pueden hacer con el tema del financiamiento que tenían en el banco. Entonces me fui por ese lado, lo que la gente quería oír en ese momento. Entonces comencé a comentarles, obviamente, que el curso va enfocado a cómo hacer un buen endeudamiento, cómo salir de ello y cómo pedir un nuevo refinanciamiento de deuda. Entonces comenzamos por ahí a conversar y la gente ya se fue un poco más acoplando, pero no fue fácil. Era un tema muy reactivo porque a la gente les obligaba, no era una capacitación que ellos pagaban. El banco les obligaba dentro del préstamo a llevar esta capacitación y a nosotros teníamos que darlos porque el Banco Solidario a algún punto llegó a un grado altísimo de sobreendeudamiento. Entonces, era sumamente complejo, pero poco a poco uno va despertando y va teniendo nuevas técnicas y va mejorando, ¿no? Por eso se dice, el docente también se labra con la experiencia que va teniendo dentro de sí, pero también viene una parte más allá, es el crecimiento y como siempre hay una pequeña caída. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ya va mucho tiempo en el medio, que va perdiendo la sensibilidad? ¿Sí? El discurso o el docente o cuando usted tiene un público también puede llegar a un punto de perder la sensibilidad, que usted se pone ante un escenario y ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces usted responde o hace cualquier pregunta y ¿qué es lo que hace el que está exponiendo? No tiene esa humildad, ¿no? Y le dice, a ver, si usted no sabe del tema, yo le rogaría que por favor no me interrumpa. Este tipo de arrogancia rompe totalmente la comunicación y rompe totalmente al auditorio. No permite que avancemos, o que se ríe, o que utilice una sonrisa fingida y demás, que le haga quedar como mal en público. Nos damos cuenta que llegamos al punto de arrogancia de una persona que puede tener todo el conocimiento, pero que ha perdido el toque de la empatía. ¿Sí? Como se dice vulgarmente, se olvidó de cómo fue creciendo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta en el tema de la exposición. La mejor técnica es siempre practicar frente al espejo, que ya lo vamos a ver, el efecto espejo y el efecto hermano, como se lo llaman, los dos efectos. Es necesario ir analizando. Cuando usted tiene un discurso, es necesario que usted se pare frente a un espejo para que mida tiempos, mira cómo usted está articulando sus gestos, cómo usted está expresándose, y luego utilice un efecto que se llama el efecto hermano, que ponga un amigo, una persona de confianza, esa persona que le dice realmente sus errores y le exponga y le diga cuáles son las fallas que está cometiendo. Sí, le diga, mira, está muy aburrido, mira, cámbiale esto, mira, alza un poco más el tono de voz. Ciertas características que me ayudan a entender. Lo que nosotros debemos entender es que una persona que se para frente a un escenario no siempre va a salir bien. Siempre le puede ir bien como le puede ir mal. El objetivo es no adquirir ese miedo. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de hablar en público, tal vez por su profesora de escuela, que algún momento se pararon en público, o por sus amigos de la escuela, que algún momento se pararon en público y la profesora le dijo, no, mijito, siéntese nomás, sin ni leer no ha podido? Imagínense, este tipo de traumas, de este cuadrado mental, que ya vamos a hablar igual en programación neurolingüística, este cuadrado mental que a mí me crean desde niño, me va llevando o me va teniendo un miedo constante, que al final yo simplemente no puedo hablar en público, pero todo cuadrado mental se puede romper, porque hay que salir de la tesis de que todos nos vamos a equivocar algún momento, ¿sí? Y más bien hay que divertirse y aprender de los errores que nosotros cometemos. Creo que les comentaba la semana anterior, hay un discurso del famoso Bill Gates, que él se queda callado en un escenario gigantesco, lleno de personas, todo lo que tiene que decir se quedó callado, en blanco. Y simplemente dijo, no me acuerdo, y la gente obviamente comenzó a reírse, salió hasta los medios de comunicación, pero él hizo algo importantísimo. Él comenzó a hacer mofa de esto, comenzó a convertir esto en un tema de chiste, de ponerle un poco de sal, como se dice, al ambiente, y pidió un tiempo.
Y dijo, denme en 10 minutos porque simplemente me olvidé. No sé qué decirles. Y se rió y todo el mundo, ja, 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 ja. Volvió a su escenario y rompió el escenario con un gran discurso. Hay que saber cuando necesitamos hacer una pausa. No somos robots, no somos personas perfectas. Hay que saber cuándo hacer una pausa para inclusive para el tema emocional. ¿Cuántas veces usted mientras de un discurso le ha dado ganas de llorar? ¿Sí? Por el miedo, por el contenido que usted está exponiendo, y muchas veces se necesita hacer una pausa. Permítanme en unos 5 minutos para continuar. ¿Cuántos de ustedes les tocará hablar tal vez en un matrimonio, inclusive en un funeral, en un cumpleaños, en una graduación? ¿Cuántos de ustedes tendrán que algún momento pararse frente a un escenario y tendrán que controlar su emoción? Tendrán que saber controlarlo, pero no es controlarlo, no se dice simplemente no llores y ya. ¿Qué puede hacer? Deja de llorar. No, ese no es el mejor ejemplo. Lo que yo debo hacer es pedir una pausa, descargar mi carga emocional y regresar como buen ser humano que soy. Y ustedes que están al otro lado, que en algún momento van a estar sentados también ante un expositor, entendamos que el expositor también es ser humano. Como yo les digo, cuando pasó esto con el señor Gutiérrez, yo no decía, rectificadora, qué falta de palabra, qué mal liderazgo. Yo decía, qué valiente este señor. Yo estoy totalmente en contra de las políticas de este señor. Pero dentro de su argumento decía, qué valiente este señor. Enfrenta a la gente y dice, me equivoqué. ¿Cuándo yo había visto un líder que diga, me equivoqué? Hasta el sol de hoy creo que es el único que a veces dice, me equivoqué y rectifica las acciones que tomó. Muchos actores lo han hecho, muchos políticos lo han hecho, rectifican lo que lo dicen como buenos seres humanos que nosotros somos y tenemos que dar un discurso y dar cuenta que la gente también necesita una oportunidad a segundas, o necesita, perdón, siempre segundas oportunidades para demostrar realmente lo que somos. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de una charla de calidad? Primero, conectarse con el público directamente. ¿Cómo me conecto? El efecto o crear hasta cierto punto el tema de empatía. ¿Qué es la empatía? Pensar qué es lo que busca ese momento la gente, qué es lo que quiere la gente en ese momento, qué es lo que necesita el discurso de la gente, qué es lo que le pasa normalmente a los políticos. Llegan a un pueblo y le dicen, no, señor presidente, ¿qué pasó con el agua, la luz y esto? Y el señor presidente se lanza, pero hemos construido esto, tenemos, ¿y qué me sirve a mí? Yo le estoy preguntando por el agua de mi casa, le estoy preguntando por la luz de mi casa. Deme esa solución. No me dé las otras soluciones que no me interesan. No sé si me hago entender. Conectarse con el público es llegar a las necesidades del público. ¿Sí? Entender la empatía, qué es lo que busca ese momento la gente. No puedo irme por otro lado, no puedo desconcentrar la atención por otros lados. Tengo que buscar el problema ideal, tengo que buscar lo que realmente busca la gente o lo que necesita la gente y de ahí proyectar. ¿Sí? ¿Qué más? Dirigir y mantener la atención. La atención, ¿cómo la mantenemos? Recuerden que nosotros tenemos muchas cosas para hacerlo. Tenemos el subir, bajar la voz, comenzar con un foro de preguntas. Cuando yo ya veo que la gente va perdiendo, al menos cuando lo hago presencialmente estas clases, yo ya veo estudiantes que ya comienzan a sacar el celular, yo ya sé que ya estoy perdiendo la atención. ¿Qué es lo que hago? Comienzo a conversar con ellos. Comienzo a ver, cuénteme usted qué opina y esto, y voy generando nuevamente un debate y voy generando nuevamente atención. O subo el tono de voz. O utilizo un distractor que es útil. Por ejemplo, una fotografía, un pequeño video, una pequeña frase célebre dentro de mi misma presentación que levante inmediatamente el interés y puedo retomar nuevamente el tema. ¿Sí? Eso es siempre mantener una buena atención de las personas. Fomentar la comprensión, obviamente, que mi discurso se entienda, que las palabras que yo estoy articulando sean entendibles para el público que yo estoy tratando. Un buen orador no es el que maneja el discurso igualito. Un buen orador es el que sabe modular su discurso. ¿Qué quiere decir modular? Ponerlo de acuerdo a las palabras del grupo objetivo al que yo estoy tratando. Si es que yo estoy tratando, qué sé yo, con personas que son entregadas a la ciencia, yo voy a utilizar palabras un poco más estructuradas, un poco más rebuscadas, un poco más, se puede decir, más investigativas. Si es que yo estoy tratando con un grupo, qué sé yo, con otras tendencias, se puede decir, de conocimiento, yo tengo que también buscar la manera. Si estoy con niños, con un niño yo no puedo poner solamente palabras. Yo tengo que poner dibujos, tengo que poner historias, tengo que poner la parte de la alegría para poder llegar. Si es que yo estoy con universitarios, como es el tema de ustedes, ¿qué tengo que hacer? Generar debate.
porque usted está aprendiendo en este momento, usted en este momento está investigando, en este momento usted lo que más tiene abierto, su mente está tan abierto al conocimiento que usted es una esponja que puede absorber todo, porque todos los días está haciendo deberes, todos los días está investigando, todos los días está conociendo, todos los días está preparándose, leyendo. Entonces su cerebro el cerebro es simplemente como el gimnasio. Entre más usted más lo presiona, más capacidad va adquiriendo. Si usted no lo utiliza, ese cerebro pasa ahí quietito, se le hace difícil la comprensión. Entonces usted, los estudiantes universitarios, ¿cuál es la característica? Que en este momento son una gran esponja de conocimiento. Conocen el mundo al revés del derecho, cualquier capacitación que yo inyecte, van a entenderlo de otra manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar ciertos argumentos que le inviten al estudiante a seguir investigando, porque eso es lo que quiere, eso es lo que necesita en este momento. ¿Cómo impulsar las clases a darle herramientas a un estudiante para que les aplique en su vida? Porque eso le interesa. Si yo le pregunto por qué está estudiando usted, usted me va a decir, muchos me van a decir por el título. Pero ¿qué queda más allá del título? ¿Cómo voy a aplicar este conocimiento ya en la calle? ¿Cómo voy a aplicar este conocimiento ya en la empresa? Entonces, obviamente, el discurso del docente tiene que ir a la práctica, ¿sí? En el tema de los estudiantes que son de colegio, todavía están en ese largo y terrible camino de la madurez, en esa edad tan complicada que es la identificación del ser humano. Obviamente, yo tengo que tener canales de mucha más concentración. Yo les aplaudo a mi mamá, todas mis familias son docentes. Yo le aplaudo a mi mamá que 40 años trabajó con niños. Qué increíble. Yo le decía, ¿cómo mantienes la atención? Algún momento le reemplacé y se me hacía tan complejo realmente hacer ejercicios con niños porque no era mi target. Porque realmente no tengo yo esas condiciones y decía, bueno, si es que yo entrenara todos los días, tal vez algún momento voy a tener la atención de los niños, pero en este momento me tocaría practicar muchísimo, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es el verdadero orador? El que logra modular, el que logra entender cuál es el público objetivo y qué palabras y estructura utilizar para ese público objetivo, ¿sí? La estructura de la presentación. Presentación no estoy hablando solamente al PowerPoint, sino presentación como tal. Presentación del argumento, presentación del discurso, presentación del auditorio y demás. Tiene primero, como base un inicio. Cuando usted se presenta ante un público, tiene que generar una expectativa de motivación. ¿Qué se va a tratar? ¿Cómo se va a tratar? ¿Y para qué le va a servir? ¿Sí? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Digamos que usted quiere vender un producto. Usted quiere vender, qué sé yo, un celular. ¿Qué es lo que usted empieza? ¿De qué se va a tratar? ¿De qué les va a hablar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué materiales va a utilizar? ¿Y para qué le va a servir al público? Siempre el tema del inicio tiene que ser un tema motivacional, que es el enganche para que las personas se queden ahí sentadas y no se vayan, ¿sí? Luego viene obviamente el tema del desarrollo, que es mantener la atención de todas las personas. Como decíamos, las herramientas es modular la voz. Por otro lado, también tenemos el tema de interactuar. No se debe juzgar a las personas, no se debería generar un ambiente de tú, que no prestas atención. Cuéntanos a la clase qué entendiste. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque estoy generando una atención a la fuerza. Y cuando genero una atención a la fuerza voy a tener un impacto negativo. ¿Por qué? Porque la persona que está sentada frente o que está parada oyéndole su argumento no se va a fijar en las cosas buenas. Se va a fijar en las cosas malas porque usted le condicionó. Usted le digo, pongamos el ejemplo de Santiago. Le digo, a ver, Santiago, usted que le veo ahí medio dormido, a ver, un resumen de la clase. Y Santiago tal vez me diga, y tal vez esté totalmente despierto, viéndome. ¿Alguien me decía algo? Sí, yo le doy el resumen. Ah, perfecto, Santiago. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay esta expresión negativa en el discurso, en la oratoria, obviamente yo tengo un público que está como un puño, que está esperando en qué momento yo me equivoco, está viendo solamente los errores. ¿Para qué? Para poder discutir del error. ¿Y de qué sirve discutir del error? No sirve absolutamente de nada. Santiago tal vez cuando yo me equivoque me diga, vea, profe, usted vea, tiene que hacer esto y esto y esto y esto, porque va a tocar solamente las partes negativas, ¿sí? No va a ver el contexto de lo que está aprendiendo, no va a ver el contexto de todo, sino simplemente lo va a ver desde un mal aire. Eso yo no puedo generar en un discurso jamás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición? No utilizar el personalizado, sino el general. Si es que yo veo que Santiago está con el teléfono y también veo a Jorge que ya está conversando, qué sé yo, con Verónica y que ya estoy perdiendo a la audiencia, comienzo a hacer preguntas a todos, abiertamente.
A ver, generemos un debate o veamos un video o subo un poco el tono de voz. ¿Y qué les parece esta imagen? Comienzo a utilizar otras estrategias para regresar la atención. No lo vuelvo como una cacería de brujas, ¿sí? Y finalmente yo tengo que dar un cierre excelente. El cierre es lograr motivar a las personas para que vuelvan. Lograr motivar a las personas para que investiguen más del tema. Lograr dejar una pequeña incertidumbre. Yo doy una clase, no en esta universidad, lo daba antes, perdón, una clase que es muy bonita, que es pensamiento crítico. Y yo a mis estudiantes, cuando terminaba el semestre, lo último que les decía, espero que hoy estén más confundidos que al inicio. Solamente ruego que esto haya servido para que usted esté completamente más confundido que al inicio. ¿Por qué? Porque le va a llevar a investigar. Le piqué un poquito, le di un picotón para que usted pueda ir más allá. El artículo científico, por ejemplo. Solamente quiero aperturar para que usted se vuelva un investigador y esto le pique para poder buscar más técnicas. Ese es el cierre correcto, el que deja una incertidumbre, el que crea un tema de polémica, se puede decir polémica en buen sentido de la palabra, ¿no? Un tema de polémica o el que cierra ya el discurso simplemente dando un resumen completo de todo y me genera esa satisfacción de haberlo escuchado, ¿sí? Esa es la parte básica de una pequeña estructura. Primero, como decíamos en el tema de motivar en la introducción, se puede decir, ¿sí? Recuerde siempre el tema de la cortesía es la base fundamental. Recuerde siempre la sonrisa sincera que hablábamos en la clase anterior. Si usted no la tiene una sonrisa, no lo haga. No es parte de lo suyo. Yo, por ejemplo, sonrisas así difícilmente ante auditorios. Yo soy bastante serio, más bien. La vida personal soy muy alegre, pero cuando estoy ante auditorios, yo realmente no es que paso sonriendo, sino voy a los puntos claves. Porque yo sé que si es que utilizo una risa en ese momento, se me va a ver como fingida y voy a ir perdiendo a las personas. Lo que sí soy muy atento. Saludo cordialmente, ¿sí? Me refiero a todo el auditorio. No concentro la mirada solo en una persona, sino hacia todo el auditorio, ¿sí? Referirse al objetivo de la presentación, netamente a lo que va usted a hablar, cuál es el objetivo de lo que usted está tratando, cuál es la idea central, a dónde quiere llegar con este objetivo, qué es lo que el enfoque fundamental, ¿sí? Tratar de hacer preguntas relacionadas con los temas. ¿Qué opina usted de esto? Como yo hice en esta pequeña clase, les puse un video primero y luego vieron ustedes qué opinan, ¿sí? Y comenzamos ahí a generar un poco ya de ideas, comenzamos a sacar de ahí unas verdaderas ya categorías, vimos por dónde podemos hablar, pero en base a lo que el público en este momento está deseando, ¿sí? ¿Qué más? Hacer una declaración sorprendente sobre el tema, algo que impacte. Busque siempre, cuando usted tenga un auditorio, ¿qué impacta? ¿Qué es lo que usted necesita realmente que la gente en ese instante va a prestarle toda la atención? ¿Qué es lo que quiere escuchar la gente en ese momento? Esa es la parte fundamental. Usted cuando defiende un artículo científico, ¿cuál es la parte que impacta? El problema. El problema. Usted se va a conversar únicamente y dice, bueno, la presente investigación trata de dar una razón al siguiente problema que encontramos en la empresa tal. ¡Pum! Usted se disparó así y eso impacta porque usted va directamente al problema y la gente va a prestar atención para saber cuál es la base fundamental de ese problema, ¿sí? Igual en cualquier momento cuando usted habla, es necesario que siempre tenga algo sorprendente, algo que el público quiere entenderlo hasta cierto punto. Hay muchas personas que utilizan la declaración sorprendente como unos verdaderos ilusionistas y la programación neurolingüística también nos habla de ser ilusionistas. Esto es un mal ejemplo, un mal consejo, pero les voy a contar sin embargo porque es parte de programación neurolingüística. Muchos oradores utilizan o maquillan la verdad gracias a ilusiones, ¿sí? Generan algo que sorprenda al público y por otro lado se lanzan con el verdadero discurso. Voy a poner un caso de un señor que todos lo han escuchado y lo conocen, se llama Rafael Correa, uno de los mejores programadores neurolingüísticos que tiene el país, sin duda, sin lugar a dudas, uno de los mejores oradores que yo he escuchado. No digo presidente, no digo político, no estoy hablando del político. Estoy hablando netamente de la oratoria de este señor. También estoy muy lejos de las políticas de este señor como político. Me quedo debiendo mucho, pero más que todo de la forma como él se expresa, ¿sí? Es increíble entenderle a este señor porque este señor se subía hacia un escenario y mandaba un tema, se puede decir como ilusión.
Mientras hablaba de un debate de los toros, que para muchos sí es muy importante, me incluyo en el tema, es muy importante, de los casinos y de los toros, nos batía por otro lado políticas económicas. La gente, ¿qué hacía? Toda la gente se concentraba en los toros y posiblemente en el tema de los casinos y demás, mientras estaba una política muy grave de fondo. ¿Sí? Utilizaba distractores, utilizaba la declaración sorprendente para que la gente no se dé cuenta del verdadero discurso que tenía al otro lado. Esto utilizan muchísimo los políticos, no es un buen ejemplo, como les digo, pero es parte de la programación neurolingüística, utilizar hasta cierto punto distractores, ilusiones que desvíen el verdadero discurso. ¿Sí? Esto lo hacen muchos de los políticos. Contar una historia divertida, hay algo importantísimo en el tema del buen orador. El buen orador tiene que tener siempre referencias con partes reales, que no solamente sea teórico. ¿Qué serviría aquí? Que yo simplemente comience a leer o a hacer este tipo de ejemplos. ¿Cómo llego más a ustedes? Ustedes háganse la pregunta. Y eso es verdaderamente un buen orador. No quiere decir, no estoy diciendo que yo sea un buen orador, me falta muchísimo por desarrollarme en un tema experimental, de conocimientos, falta muchísimo todavía, pero una parte que yo he aprendido en este transcurso, que soy de docente y capacitador, es siempre a tratar de relacionar el concepto con historias vivenciales, reales, que pasan, que suelen pasar, que al ser humano le pasa cotidianamente, porque es más fácil llegar a la persona. Es más fácil cuando comenzamos a utilizar historias divertidas que atraen a la gente a la atención, ¿sí? Obviamente siempre y cuando tengan una base real, ¿no? Y vayan fomentando un tema también de empatía con el público, que uno se dé cuenta que en realidad me puede también pasar a mí. Esa es una parte fundamental. Desarrollo, mantener la atención. Si es que usted tiene la oportunidad, nombre a los asistentes o mencione por su nombre. Yo utilizo esto como una gran estrategia. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo soy pésimo para los nombres. Pésimo, pésimo, malo para los nombres. No me aprendo los nombres con facilidad. Pero yo trato de siempre tratarles de ustedes por el nombre. ¿Por qué? Porque dentro de la programación neurolingüística se dice que una persona tiene más escucha cuando escucha su nombre. Por ejemplo, si me grita ahí por ahí Pérez alguien, bien. Pero si alguien me dice Sebastián, estas palabras se vuelven como más cálidas en mi oído y me da mayor atención, presto mayor atención. Esto es parte de la psicología y parte de la programación neurolingüística. A todos nos gusta que nos traten por el nombre. Nos encanta que nos traten por el nombre. No creo que haya alguna persona aquí que me diga, a ver, a mí no me diga Santiago, Cabrera para usted, no. Entonces, no, más bien las personas nos gustan, nos encanta. Habrá tal vez alguna salvo de excepción, pero por lo normal la gente nos gusta que nos trate con el nombre. Ojo, no estoy hablando, o estoy hablando de un auditorio en general. No estoy hablando de las jerarquías y los cargos. Usted se va a topar. Militares, profe. Exactamente. No estoy hablando de jerarquías y cargos. ¿Qué pasa si un militar le dice, a ver, Jorge, capitán? Sí, no estoy hablando de jerarquías, estoy hablando del discurso. Usted va a la empresa y le dice, Luis, Magíster Zambrano. ¿Sí? No estoy hablando realmente de las jerarquías, del tema de poder, estoy hablando del discurso como tal. Usted cuando está en un discurso, cuando usted tiene un público y le dan la oportunidad de tratar por el nombre, es exquisito. Usted tiene toda la atención. Trate de no tutear a las personas. A veces a mí se me va. A veces les tuteo a las personas que yo tengo confianza, pero no se debería tutear, sino más bien siempre tratarles del nombre, pero con la forma del respeto que se merece. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando doy charlas ya magistrales, cuando doy charlas de coach, más que todo, yo les hago poner un pequeño nombre, grande el nombre, para poderles tratar por el nombre, ¿sí? Para poder tener una mejor comunicación. Pero ya cuando tengo mucha gente, ya lamentablemente se va perdiendo el tema, ¿no? Pero hay que tratar de eso. Dice, ejercer el liderazgo. ¿Cuál es el tema de ejercer liderazgo? Que usted no pierda el don o la articulación del discurso. ¿Qué quiere decir el don y la articulación del discurso? Muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por el público, y a mí me ha pasado un sinnúmero de veces, que un estudiante empieza, ¿y usted qué opina de este tema? Y ese tema nos envuelve en otro, y en otro, y en otro, y en otro, y se perdió realmente la exposición que yo tenía. Uno tiene que tener ese liderazgo para darle un punto de vista, pero saber también cortarlo para no irse del esquema, para terminar en el tiempo justo y dejar a la final, tal vez, si hay muchas dudas,
Perfecto. No vamos a alcanzar con la estructura que tenemos planificado. Vamos a dejar al final media hora para la discusión. ¿Sí? Eso es tener un liderazgo. No es que estoy cerrándolo porque las personas pueden creer, ay, este man ya no quiere contestar mis preguntas. No es que no quiera contestar, es que hay tiempos medidos para poder dar su discurso. Entonces usted, cuando ya tiene muchas preguntas, cuando usted ya está yéndose por otro tema, cuando ya la gente se comenzó a regar por el otro tema, es necesario hacer un pare. Sí, perfecto. Paremos hasta ahí. Si es que hay más preguntas, más dudas, al final vamos a tener unos 20 minutos de discusión y retomo nuevamente el tema. Eso es tener liderazgo también para poder trabajar en nuestro discurso. Mostrar actitud colaboradora y positiva es una de nuestras grandes condiciones. Cualquier pregunta que tenga el público, el auditorio, tiene que ser respuesta con la mejor actitud positiva, por más incómoda que esta parezca. Si yo no tengo la respuesta, tengo que mencionar que no sé la respuesta. ¿Sí? En este momento no tengo la respuesta, permítame por favor investigarlo, permítame por favor, o le sugiero que busque por acá, darle un canal a la persona de comunicación donde puede encontrar ese tema, pero no puedo lanzarme tampoco cualquier, perdón la palabra, cualquier disparate, ¿no? Por resolverle una pregunta que tal vez yo no la conozco. Pero tiene que ser siempre positiva. Como el ejemplo que yo les comenté hace algún momento. Yo me paré ante un auditorio y una persona me dijo simplemente, tú nos vas a hablar de emprendimiento. ¿Cuántas empresas tienes? Pues, así, fue directo. Fue directa la persona. Obviamente yo le hubiera dicho, vea señor, yo conozco de finanzas. No, ¿por qué? Porque había un choque directo y se perdía todo el auditorio. Por una persona yo ya hubiera perdido totalmente el auditorio. Entonces yo con una actitud positiva entendí que era lo que buscaba la gente y me fui por ese lado. Sin dejar de mentir y sin tapar la verdad, ni mucho menos, sino que de todo el contenido que había, yo le dije, mira, yo sé que no tengo ninguna empresa, y ustedes sé que son empresarios, pero yo quiero que ustedes me entiendan algo. Ustedes van a ajustar sus empresas a cómo manejar las finanzas que tenemos dentro del banco. Las políticas que son del banco son así, asado, cocinado, y esto tal vez usted no lo sepa. Y si lo sabe, chévere, porque vamos a compartir más experiencias. Entonces, yéndome por ese lado, ya pude tener mayor atención, ¿sí? Con actitud positiva. Porque si va de la manera negativa, simplemente o le hubiera dicho, ahorita no me interrumpa. Al final, no, pues también voy a generar un debate negativo, ¿sí? Crear un entorno informal y relajado. Aquí sí depende. Cuando yo genero un entorno informal, cuando es un tema o una capacitación abierta. Es decir, cuando usted tiene la condición de preparar algún tema y puede darlo. Pero hay temas que no son informales. Cuando usted defiende un artículo científico, cuando usted defiende su tesis, cuando usted defiende un proyecto, ya dejamos de ser informales, nos volvemos informales. Obviamente tengo que tener la relajación del caso, la seriedad del caso, pero yo no puedo hacer ya mofa de, qué sé yo, con el público que tengo ahí, con el tribunal que tengo ahí, porque yo puedo perder ese, se puede decir, ese profesionalismo. Que usted en su tesis comience a decir, a ver, despierten o comience con un tono informal a tratar al tribunal, es seguro que va a perder el profesionalismo. Entonces, sí, aquí sí, hay que saber entender cuándo es un entorno formal y cuándo puedo ser un poco informal. Por ejemplo, con el tema de estudiantes, yo cuando debato con el tema de estudiantes lo hago muy informal. Interrúmpanme cuando usted quiera, nos reímos, cualquier tipo de circunstancia que pueda pasar, se hace informal, ¿sí? Pero en un tema de una tesis yo tengo 10, 15 minutos para defenderlo. Obviamente el tribunal tampoco me interrumpe. Yo acabo mis 15 minutos y de ahí sí viene el tema de preguntas. Hay una estructura diferente, ¿sí? No es que yo comience a trabajar y diga, a ver, tú contéstame esta pregunta, tú esto, tú te veo sin atención. No, ya es otro tipo de entorno, entonces esto también necesito saber diferenciarlo correctamente, ¿sí? Mantener la atención, es bueno hacer énfasis y repetir. Cuando usted ve que el público ya está perdiéndose, repetir un poco la idea o hacer un ejemplo inmediatamente o generar un impacto con un video o generar un tema de colores, lo que usted quiera dentro del auditorio es adecuado. El repetir es importante. Sí, yo estoy hablando de algo y simplemente parafraseo la misma idea y la vuelvo a repetir para generar un énfasis, decir que es importante que esto sepan en el auditorio, que tomen en cuenta, es bueno repetir para ello, ¿sí? Dar mucho esfuerzo y agradecer siempre sobre la participación atendida. Es bueno siempre agradecer a la atención, es bueno agradecer al público. Hay públicos y públicos. Yo he salido en públicos que son tan geniales porque es
Hablar en público es como una inyección a la motivación. Cuando usted se lanza un buen discurso y la gente se le para a aplaudir, o al final le dicen excelente, muy bien, felicitaciones, le están inyectando una motivación espectacular, que le ayudan a usted a seguirme, que le ayudan a usted a que la próxima que tenga una participación va a tener más confianza en sí mismo. ¿Sí? Pero también hay el otro lado, que también ayuda, pero no nos gusta. ¿Cuál es? Cuando la gente le dice, vea, no fue muy clara su exposición, ¿sabe qué? Yo no entiendo su parte, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Ese tipo de cosas, ¿para qué me sirven? No nos gusta, pero nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque de esas experiencias negativas, yo voy aprendiendo para fortalecer para la próxima audición que tenga. El verdadero orador es el que conoce sus errores y con eso logra aprovechar. Lo que yo hago con el tema de cada clase, que ustedes por favor pongan la apreciación de la clase, a mí me sirve muchísimo, 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 porque de ahí voy mejorando. En las capacitaciones que yo doy, yo siempre les paso igual a la final, les paso una hojita o les doy un código QR y les digo, por favor, saquen su teléfono, pongan este código QR y aquí, por favor, hay unas 2 o 3 preguntas que les habla del tema de lo que yo expresé, de lo que yo dije, ¿para qué? Para poder mejorar para la próxima. Esa es una parte que yo siempre trabajo. ¿Para qué? Porque me sirve a mí para mejorar como orador. Eso debemos hacer todos. Siempre una retroalimentación. Si es que es maravillosa y buena su presentación, chévere, los halagos le sirven para fortalecerse. Y si es que es mala, entre comillas, le sirven para mejorar. Nunca lo tome como una parte negativa. ¿Sí? Actividades con objetivos claros y variados. Hay que ir siempre al punto. Yo, por ejemplo, es algo que me falta muchísimo. Yo muchas veces me voy yendo por otros lados, voy conversando de otros temas. Es necesario fijarnos muy claro en el objetivo, ¿sí? Pero también es bueno comenzar a repartirnos por puntos similares, pero sin perder el esquema, ¿sí? Conversar de otro punto, hacer paréntesis cuando usted recuerde. Siempre que usted sale de un tema, hago paréntesis, aquí abro comillas, cualquier tipo de cosa. Usted lo expresa y lo dice, que se va a salir del tema, que se va completamente a otro lado. Yo suelo hacer esto en las clases. Bueno, aprovechando, hacemos un paréntesis aquí, la tarea está, me voy por otro tema. Pero le hago entender al público, al auditorio, que yo voy a tomar otra manera de actuación, ¿sí? Durante la intervención, controle siempre el ritmo, ¿sí? Trate realmente de que la exposición sea adecuada a los tiempos. Trate también, obviamente, de recurrir un poco al humor, que es necesario. Controlar el ritmo es controlarle al auditor, ¿no? ¿Qué quiere decir controlar el ritmo? Primero, los tiempos, ¿sí? Y también ir al ritmo del auditor. ¿Qué es lo que, del auditorio? ¿Qué es lo que busca muchas veces un auditorio? Un auditorio busca una capacitación que no sea aburrida. Busca un discurso que no sea cansón. Entonces, obviamente, yo tengo que ir al ritmo de ellos. Si yo veo que la gente, cuando estoy hablando, ya se tiende un poco aburrida, ¿qué tengo que hacer? Acelerarle un poquito más. En lo que yo veo que está aburrido, más rapidito. ¿Sí? Hasta llegar a la parte interesante para que vuelvan a despertarse. ¿Sí? ¿Qué pasa si la gente es súper activa? Yo no puedo lanzar, bueno, ahora sí sentémonos y vamos a ver el discurso. No, si la gente es súper activa, necesito ese ritmo. Y también estar parado, conversando, dialogando, compartiendo. Hay públicos y públicos. Hay públicos que son tan participativos que si usted les abre el micrófono, pasan hablando todo el tiempo. Usted no tiene ni que exponer. Entonces yo voy al ritmo de ellos, pero también voy haciendo mis pausas adecuadas. ¿Sí? Recurrir al humor es una buena herramienta de atención. Hacer un pequeño chascarrillo. Recuerden que cuando ustedes utilizan un tema de chascarrillo, de broma, nunca jamás topar temas polémicos. Jamás. ¿Cuáles son temas polémicos? Política, ¿sí? Sexualidad, como es el tema del género, qué sé yo, temas que tengan que ver con religión, temas que tengan que ver con pasiones, como el fútbol. Ese tipo de circunstancias pueden generar para algunos una risa, pero para otros no tanto. ¿Sí? Para otros puede ser esto un golpe, ¿no? Entonces hay que saber qué temas voy a tocar. Y si voy a tocar un tema que ya llegue a una susceptibilidad, es bueno expresar al público que es opinión personal. Siempre todos tenemos derecho a una opinión personal. Usted lo dice, esto a mérito personal, a mi criterio, yo opino que esto es así, asado, cocinado. A mí, por ejemplo,
cuando uno es docente, cuando uno está en el tema de la capacitación, uno tiene que ser muy flexible con el tema de ideologías. Uno no puede lanzarse en un curso aquí y decirle cuál es mi inclinación política, por ejemplo, ¿sí? Porque puede generar un conflicto muy grande de intereses, puede generar un conflicto mayor todavía. Sí, entonces obviamente yo soy muy neutral en mis clases, yo tengo mi ideología, me la guardo para mí, soy muy neutral en mis clases, pero cuando voy o alguien me pregunta sobre algún tema, yo hago un paréntesis y les digo, a mi título personal, a mi criterio, yo opino esto. ¿Para qué? Para no afectar a las otras personas. Para decirles que cada uno tiene un criterio formado y cada uno tiene una concepción de vida diferente. ¿Sí? La gente y el auditorio tienen que entender también ese punto, que la persona que está arriba, que la persona que está hablando también es un ser humano y tiene puntos de vista. No quiere decir que esté mal, y está poniendo que es su criterio. ¿Sí? Esto para ir un poquito entendiéndolo mal, entendiéndolo bien. El cierre, ¿no? ¿Cuál era el tema del cierre? Resumir lo más rápido posible, concretar el tema, pero más que todo, hasta cierto punto, dejar la expectativa para que la gente se pique y vuelva por más. Ese es el objetivo de un buen auditorio, un buen, perdón, orador. ¿Sí? Cuando yo logro que la gente en algún momento me diga, profe, señor capacitador, lo que sea, ¿dónde más le puedo encontrar? ¿Dónde más va a dar una charla? Ahí usted sabe que hizo muy bien su discurso. ¿Sí? Esto para ir entendiendo un poquito. Vamos ya terminando con esto, igual vamos a retomar. Este es un material, recuerden que estas clases son mucho para conversar, para debatir. Usted tiene aquí grandes materiales, yo les he dejado muy buenos materiales que les invito a que ustedes lo abran, lo descarguen y lo tengan. Yo sé que todos y cada uno de ustedes les interesa esta clase porque a quién no le va a gustar hablar en público. Bájelo, léalo, investíguelo, porque igual la próxima clase, que es el complemento, vamos a hablar de la programación neurolingüística. Ya vamos acabando con un poco de esto, que es solamente una introducción, y le dejo a usted para que siga investigando más. ¿Qué es el tema del miedo escénico, lo que habíamos hablado hace algún momento? Profe, una pregunta. Dígame, Abigail. Sí, en este sentido, igual lo manejarían lo que son las personas introvertidas en los tipos que nos decía para ayudar en esto de poder hablar en público. Perfecto, muy buena pregunta. Dentro de la psicología, recuerden, hay una escala que se llama la escala de Jung. Escala de Jung, él sacó dos tipos de tendencias en la personalidad, el extrovertido y el introvertido. Y una de las preguntas que más se hace la gente es, ¿el introvertido puede ser liderazgo, puede ser líder, puede comunicar, puede argumentar, puede hacer algunas cosas que nosotros pensamos que no? Porque nuestra mente a veces no nos deja entender al introvertido, nos hace verlo, o las empresas o la sociedad nos ha hecho verlo como malo. Por ejemplo, en la televisión nosotros vemos al introvertido como el malo, como el antisocial muchas veces, o el asocial, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Que una persona sea introvertida de personalidad no quiere decir que no tenga un don de liderazgo. Hay personas que son muy introvertidas, que poco hablarán, pero cuando hablan se expresan completamente. Y la competencia del liderazgo, la competencia de la comunicación, la competencia de dar un discurso no tiene absolutamente nada que ver con la personalidad. Es el mismo entrenamiento. Tanto el extrovertido como el introvertido tienen que practicar, tienen que pedir la voz y tienen que saber actuar correctamente. ¿Sí? Claro que el introvertido, por tendencia, el introvertido tiene más dificultad de llegar a la empatía de las otras personas, es decir, a abrir completamente sus sentimientos para entender a las otras personas y poderse expresar. Claro, tal vez necesite un poco más de entrenamiento, pero no quiere decir que no va a poder hablar en público. Bill Gates. Bill Gates es una persona increíblemente estupenda para reconocer. Una de las personas más introvertidas del mundo. Una persona que en sus primeros años tenía pánico escénico, que no dio nunca un discurso, que mandó siempre a sus asesores. Él en su libro que dice, no te burles de los nerds, que podrías terminar trabajando para ellos, él expresa en este libro y dice, yo jamás me preparé para empresario. Yo me preparé para el tema de software por otro tema, por otro proceso, pero nunca en mi vida pensé ser un empresario. Nunca estuvo en mi rol de vida llegar a ser un empresario, pero la vida le volvió un empresario. Y él obviamente tenía que volver un líder, y dentro de un líder tenía que volverse un gran orador, que ahora lo es. Sigue siendo una persona muy introvertida. Es muy difícil
No lo vemos ahí normalmente en la televisión. Si usted me dice cuántas veces le he visto a Bill Gates en la televisión, comparación a otras personas famosas, casi nunca. Muy pocas veces. Pero las pocas veces que está, son discursos magistrales. Él se ha presentado en Harvard, en las mejores universidades del mundo, con los mejores empresarios del mundo, y el discurso de él es fenomenal. Y eso no le quita que sea introvertido. No quiere decir que su tendencia ha cambiado, ¿sí? Entonces, eso nada más, Abigail, para que entendamos que la personalidad no tiene nada que ver con las competencias. La misma preparación y es el mismo miedo de romper a veces el esquema del miedo escénico que nosotros tenemos. Al hablar, ya para ir terminando un minuto más, al hablar de miedo escénico, hablamos muchas veces de cuadrados mentales que nos da la sociedad. Ya en programación neurolingüística vamos a hablar de los cuadrados mentales. ¿Qué es un cuadrado mental? Cuando a mí me cortaron las alas por A o B circunstancias, cuando me pasó un tema delicado en la infancia o en algún momento de mi vida. Digamos que alguna persona, cuando estaba en la escuela, le dijeron, a ver, súbase usted y lea un libro. Y no pudo leer. Se puso en blanco, o titubeó, o no le salía bien la lectura, y su qué sé yo, su profesora, o tal vez sus compañeros se rieron de usted. Y su profesora le dijo, no, mijita, mira nomás aprender a leer. ¿Qué es lo que creó en mí? Un cuadrado mental, que yo tal vez no soy bueno para esa competencia. El objetivo del ser humano es romper los cuadrados mentales y buscar estrategias de cambio. Dentro de la programación neurolingüística se dice que uno tiene que identificar todos los cuadrados mentales que tiene en su vida. Esto también lo decía Freud, ¿no? El autoconocimiento, como lo conoce él, es la mejor terapia. ¿Cuáles son los cuadrados que yo tengo en mi vida? Por ejemplo, tengo miedo a las matemáticas, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello. ¿Y cómo voy? Una vez que identifico, yo voy poniendo estrategias y voy poniendo actividades para poder romper esto. Si yo tengo un cuadrado mental de matemáticas, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi estrategia? Seguir un curso de matemáticas, ¿sí? Comenzar a hacer ejercicios matemáticos. A mí tal vez me cueste más, pero algún momento lo voy a desarrollar. En las competencias se decía que una competencia que nosotros vamos adquiriendo no solamente se nace, sino que lo más fuerte es que se hace. Por ejemplo, una persona que tiene sus padres músicos, por genes, tal vez se le haga más fácil tocar una guitarra. Y puede ser que le damos una guitarra a un niño de 5 años y tal vez en pocos meses ya está sacándolo. Y usted es malo para la guitarra, pero es su pasión la música. Si usted practica todos los días, 1 horita, media hora, o las veces la hora que quiera, pero sin dejar de decaer, la guitarra comienza a llorar, le va a doler, no va a saber, no va a poder, pero poco a poco con la práctica, usted va a adquirir ese conocimiento. Usted va a adquirir esa competencia. El tema de hablar en público es similar. Entre más hablo, entre más rompo el miedo, mejor me va. Si usted tiene miedo a la oscuridad, ¿qué tengo que hacer? Ir investigando que la oscuridad no es nada del otro lado. ¿Sí? Es necesario romper el miedo enfrentando primero nuestros temores. Hasta aquí terminamos nuestra clase. 7 minutos tienen, por favor. Profe, dígame. Disculpa la pregunta. ¿Y en esto cómo entraría? O sea, aparte de lo que es los miedos, ya temas que serían fobias en sí. Ya. ¿Cómo se trataría? En la psicología hay diferentes parámetros, ¿no? Sigmund Freud decía que el autorreconocimiento es la mejor forma, el autoanálisis, psicoanálisis, como él lo conoce, el padre de la psicología. Él decía que por cualquier cuadrado mental, más allá de las fobias, que puede ser una fobia ya muy pertinente y permanente, puede ser inclusive una chica, por ejemplo, que fue abusada sexualmente, o un joven que fue asaltado y golpeado, cómo romper ese miedo y cómo romper ese esquema. Es muy bueno ya utilizar muchas veces un profesional. El autorreconocimiento dentro del coach o dentro del tema de competencias es fácil, porque usted identifica qué competencias le falta y cuál es su cuadrado mental y usted sale adelante. Pero ya cuando estamos hablando ya en temas psicológicos, un poco más fuertes, ya arraigados a temas, qué sé yo, de fobias, o temas ya circunstanciales de shock, como una violación, como un robo, como una muerte de un familiar, como terminar con un novio, una novia que también afectan, y ya y ya no lo puedo superar por mí mismo, ya se necesita de un experto. El experto, ¿qué es lo que hace? El experto, por lo común, el psicólogo, lo que hace es tender a una pequeña regresión en su mente, a ver dónde se adquirió ese temor, buscar el motivo del mismo y buscarle cuál debería ser la condición. Pero para ellos ya se necesita ser psicólogos muy avanzados, muy buenos, que puedan llegar a la regresión sin volver a tomar el impacto, porque muchas veces se vuelve negativo. Por eso cuando alguien va a un psicólogo tiene que tener mucho cuidado. Hay personas que van por un problema
¿sí? Y regresan nuevamente y más bien el psicólogo les hace encontrar el gran problema, el problema que tuvieron y les hacen volver como nuevamente a lo mismo, ¿sí? Entonces, los buenos psicólogos tratan hasta de parte de encontrar el problema con pinzas y ver desde ahí cómo se reparte el camino. Por ejemplo, personas que tienen un grado alto de alcoholismo, de drogadicción, se busca dónde fue el cruce, dónde fue la ruptura que tuvo y desde ahí se comienza a trabajar. Esto es la psicología clínica un poquito y ya cuando las cosas ya tienden un poco más allá, ya inclusive se trata ya con ciertos químicos, ¿no? Ya se maneja el tema de un poco de medicinas, que ya hablamos de los psiquiatras, ¿sí? Ese es más o menos el esquema. Ahora sí, espero que haya sido resuelta su pregunta. No sé si hay otra duda antes de... No, profe, gracias. Ahora sí, por favor, no olviden más que todo hacer el rebote de la clase en estos 4 minutos y la parte perdón, la apreciación de la clase y el rebote lo pueden hacer hasta el día de mañana. Recuerden que me pueden llamar desde las 10 hasta las 10:30 por el tema de los artículos científicos sin ningún problema. Me escriben, por favor, si es que ven mi teléfono que está ocupado, porque estoy hablando, me escriben y yo les digo en qué tiempo exacto me pueden llamar, ¿sí? Eso nada más, les deseo mucha suerte en esta semana y un sabio consejo. Recuerden y vean las noticias que está pasando con el tema del COVID. Por favor, trate de salir. Yo sé que todos estamos trabajando ahorita. Trate de salir lo menos, trate de exponerse lo menos y si sale, trate de tener buenas seguridades porque los casos en Quito, más que todo, están un poco críticos. ¿Sí? Les agradezco. Profe, Dígame, profe, Oscar. un gran favor. Mira, en nuestro grupo todavía no teníamos concluido el tema del instrumento, pero ya lo hicimos y el deber de la semana 12 era ese. Teníamos que ya tener el instrumento de la encuesta, la entrevista y eso. Pero ya lo tenemos claro y ya lo hicimos. Tal vez nos pueda ayudar con eso, abriendo la tarea, porque esa de la tarea está cerrada, la 2. Ya está, Oscar, ya eso ya lo habíamos discutido al inicio, no sé si estaba, pero ya abrimos todas las tareas. Recuerden que usted tiene que presentar el producto final la otra semana y ya no hay más. Eso sí, muchas gracias, ingeniero. Así que no se preocupen. Ahora sí les agradezco y que tengan una linda semana de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, lo sé. Ya última carrera nada más. Ahora sí remate con broche de oro. Que les vaya muy bien. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Inge.